Se está grabando la llamada. Muy bien, pues ya en la última clase, básicamente lo que hicimos fue hablar del sistema linfático. En el sistema linfático mencionamos que tiene dos funciones principales. Tiene la función de servir de complemento del sistema venoso, ya que todo el líquido que queda en el espacio intersticial después del intercambio de oxígeno y CO2 es reincorporado a través del sistema linfático al ángulo de la vena cava craneal, manteniendo el volumen sanguíneo. También constituye el sistema de defensa. Y aparte de esto, mencionamos también que el sistema linfático está compuesto por dos componentes principales. Un tejido linfático o tejido linfoideo en diferentes grados de organización. Y tenemos un sistema de conducción linfático. Entonces, la última clase básicamente nos hicimos lo que está acá en este diagrama, ¿verdad? Cómo se conforma ese sistema de conducción, ese árbol de conducción linfático. Y empezamos que a nivel del cuello y la cabeza teníamos el nódulo retrofaringeo medial izquierdo y lateral izquierdo, que es el que va a dar origen a los conductos traqueales. Sin embargo, mencionamos que en las vacas es a través del nódulo linfático retrofaringeo lateral. Y estos retrofaringeos mediales van a formar, perdón, a nivel del cuello, los conductos traqueales. El conducto traqueal izquierdo y el nodo linfático retrofaringeo medial derecho, el conducto traqueal derecho. Y estos dos, a partir de acá, van a ser diferentes su llegada. ¿Por qué? Porque el derecho, pues básicamente se va a unir con los conductos axilares derecho e izquierdo y formarán el conducto linfático derecho. En el caso del izquierdo lo dejamos ahí porque luego va a unirse acá con el conducto torácico, pero vamos a empezar a ver cómo se forma ese conducto torácico y nos vamos a ir hacia la porción más caudal. Y en la porción caudal vamos a decir que tenemos tres conductos linfáticos importantes que van a dar origen al conducto, a la parte linfática caudal. Y es el tronco lumbar derecho y el tronco lumbar izquierdo, así como el tronco visceral. Pero el tronco lumbar derecho e izquierdo está formado por la afluencia de tres pequeños conductos, los ilíacos medios, los mesentéricos caudales y los aórticos lumbares. De igual manera va a estar el tronco lumbar izquierdo, con los ilíacos medios, mesentéricos caudales y los aórticos lumbares. Y a esto se le une el tercero que les decía yo, que es el tronco visceral. Y este tronco visceral va a estar formado por la llegada de dos pequeños troncos, o por lo menos más pequeños que estos, aunque no son tan pequeños, que corresponden a el tronco celíaco y el tronco intestinal. Entonces, ya con la llegada del tronco lumbar derecho, ya vimos cómo se forma, el tronco lumbar izquierdo, ya vimos cómo se forma, y el tronco visceral, que se forma del tronco celíaco y intestinal, estos tres van a dar origen a la cisterna del quilo. Esta cisterna del quilo, entonces, va a ser la encargada de llevar la linfa procedente de todos los miembros pélvicos, de la región de la pelvis, de las regiones de las paredes, del lumbar, etcétera, y también de la parte abdominal visceral. Entonces, y esta cisterna del quilo conduce la linfa hacia craneal y desemboca en el conducto más grande de los conductos linfáticos, que se conoce como el conducto torácico. Ese conducto torácico va a perforar o va a pasar a través del diafragma y ya en el tórax va a llegar a desembocar en el ángulo de la vena cava craneal. Y ahí es donde el conducto traqueal izquierdo, que había quedado pendiente, llegará a desembocar al final del conducto torácico.
Y esta es en una forma macro, muy general, la forma en la que estamos describiendo el sistema de conducción linfático. ¿A alguien le quedó alguna duda con esta para pasar ya a la clase de hoy? No, todo está claro. Gracias, Gracie. Muy bien. Entonces, vamos a pasar hoy a la parte ¿se recuerdan ustedes que el tejido linfoideo tenía diferentes grados de organización? Desde el tejido linfoideo difuso, que eran concentraciones de esos como pelitos o vellos linfoideos, y luego cuando tenían abundantes linfocitos, se volvían los nódulos solitarios. Y cuando esos nódulos solitarios se unían y tenían una cápsula rudimentaria, eran los nódulos agregados. Y luego hablamos de las amígdalas, y las amígdalas eran ya un tejido un poco más especializado, sin cápsula, sin conductos aferentes, y que se encuentran debajo de las mucosas, principalmente en los mamíferos, a nivel de la faringe, de la mucosa respiratoria, y en las aves, en los ciegos, como cecales. Pero también mencionamos que luego venía el grado de especialización más fuerte o más completo del tejido linfoideo. ¿Cuál es ese? ¿Alguien me puede responder? Los nódulos linfáticos. Muchas gracias. Exacto, los nódulos linfáticos. Entonces ahora vamos a hablar acerca de ellos y cómo están dispuestos en la circulación linfática. De primero vamos a definir qué es la palabra linfocentros. Los linfocentros no son más que uno o varios nódulos linfáticos que se encuentran en una región determinada del cuerpo y que van a drenar la linfa procedente de esa región. ¿Ok? Entonces, eso es un linfocentro. ¿Ok? Tenemos en una forma general que los nódulos linfáticos tienen una forma específica y un tamaño diferente según la especie. En el caso de los rumiantes y carnívoros, tenemos que normalmente es un nódulo linfático, ¿verdad? Uno nódulo linfático, a veces dos, pero la mayoría son uno. También el equino y en los cerdos, cada nódulo linfático está formado por grupitos de nódulos linfáticos. Empecemos a hablar un poco acerca de los linfocentros de la cabeza. En la cabeza tenemos 3 linfocentros. Tenemos el parotidio, el mandibular y el retrofaringio. Estos son los 3 linfocentros de la cabeza. ¿Qué son linfocentros? Mencionamos que los linfocentros son uno o varios nódulos linfáticos en una región determinada y que drenan la linfa de dicha región. Entonces aquí vamos a tener 3 linfocentros: parotidio, mandibular y retrofaringio. ¿Sí? Ahí los tenemos. El 1 sería el parotidio, el 2 el mandibular y el retrofaringio acá un poquito más atrás, que es el 3. Y ahí los tenemos en la vaca también. Parotidio, mandibular y retrofaringio. Empecemos a hablar un poco acerca del linfocentro parotidio. El linfocentro parotidio está formado por un nódulo linfático que se encuentra, como su nombre lo indica, en la base de la oreja, ¿sí? Caudal al músculo macetero, más o menos entre la articulación temporomandibular, y se encuentra cubierto casi en su totalidad por la glándula salival del mismo nombre, por la glándula salival parótida. ¿Este es palpable? Sí, pero no es tan fácil. De hecho, algunos autores mencionan que no es muy palpable a simple vista o a simple momento porque está cubierto por la glándula salival parótida. Entonces, muchas veces puede tener cierta dificultad porque se puede confundir. Pero cuando se infarta, porque aquí la inflamación de los nódulos linfáticos se les conoce como infartación, ¿sí? Infartación. Entonces, cuando se infarta el nódulo linfático parotidio, entonces sí es palpable. ¿De dónde va? Y cada uno, dijimos que cada linfocentro estaba formado por uno o varios nódulos linfáticos que iban a drenar la linfa de esa dicha región. Entonces, el linfocentro parotidio está formado por ese nódulo linfático en la base de la oreja y que va a drenar ¿de dónde va a drenar la linfa?
lo va a drenar de la cara, del oído y del ojo. Importante, porque este es el único que va a drenar del ojo. ¿Sí? ¿Y a dónde va a drenar después de esas? O sea, drena la linfa de la cara, del oído, del ojo, y luego lo lleva al nodo linfático retrofaringio medial en todas las especies y al retrofaringio lateral en el caso de las vacas. Y luego va a venir ya a los traqueales como vimos. Ahí lo tenemos, en la base de la oreja, ¿ok? El segundo linfocentro de la cabeza es el linfocentro mandibular. El linfocentro mandibular se va a encontrar a nivel medial en el espacio intermandibular. Está formado por uno o varios nodulitos y va a ser más o menos en el ángulo de la mandíbula. ¿Sí? También se relaciona con la glándula salival mandibular, que se encuentra más o menos en el mismo lugar. ¿De dónde va a drenar la linfa? También de la lengua, las glándulas salivales, de la cara, igual que el anterior, pero este no incluye el drenaje del ojo, o sea que el ojo solo lo va a drenar el parotidio. Y ahí lo tenemos. Y aquí lo miramos cuando está infartado en un perro. Ahorita que veo esta imagen, entonces debo decirles también que existe un término cuando se encuentran infartados los nodos linfáticos, se llama linfadenitis. Y esta linfadenitis puede ser generalizada, ¿sí? En algunas enfermedades. ¿Cómo en cuáles? Muchas veces se puede presentar una linfadenitis generalizada en el caso del linfoma maligno, que es un cáncer de la sangre de los animales. También a veces puede haber un poco de infartación o una linfadenitis casi generalizada, pero que son varios nodos linfáticos, en el caso de Ehrlichia canina. Y entonces aquí miramos en el caso de pues aquí se mira muy bien la infartación del mandibular, principalmente porque está sufriendo de una de estas enfermedades. El tercer linfocentro de la cabeza corresponde al linfocentro retrofaringio. El linfocentro retrofaringio se encuentra básicamente ubicado a nivel de la faringe, ¿sí? O sea, en el espacio entre la nariz, boca, laringe y esófago. Está formado por los siguientes nódulos. Está formado por el nódulo linfático retrofaringio lateral y el retrofaringio medial. Y ya sabemos que el lateral en bovinos es el que va a dar origen a la conducción de la linfa hacia los conductos traqueales, y en las demás especies el retrofaringio medial. ¿Sí? Ahí los tenemos. Aquí tendríamos el lateral, este pequeño que se encuentra un poquito más dorsal y va a estar debajo del atlas, de las alas del atlas. Y tenemos aquí el retrofaringio medial, más hacia medial, ¿verdad? Y un poco más grande. El nodo linfático retrofaringio lateral, ¿sí? Normalmente se le conoce con el nombre también de nodo linfático atlantal por su relación con el atlas. Se encuentra ventral a las alas del atlas, ¿sí? Y solo se palpa cuando está infartado. Si no está infartado, no se palpa, ¿sí? Va a drenar la linfa, este nodo linfático, de partes más profundas de la cabeza, del cuello, de la laringe y de la faringe, ¿sí? Y tenemos el nodo linfático retrofaringio medial. El nodo linfático retrofaringio medial, que es el otro que compone el linfocentro retrofaringio, se va a encontrar dorso caudal a la faringe. Por eso que está más medial, el otro está más lateral porque está debajo de las alas del atlas. Este está más hacia la faringe, dorso caudal, ¿sí? Y cuando se infarta, obstruye la deglución. Cuando se infarta es bastante típico de los problemas de tuberculosis, principalmente en bovinos, ¿verdad? Y se va a obstruir el movimiento de deglución, o sea, no pueden tragar los animales. Drena la linfa procedente del cuello, del cráneo, faringe y laringe. ¿Y por qué es importante saber de dónde drena? Pues porque, de alguna forma, cuando están infartados,
si logramos saber de dónde están drenando la linfa, entonces vamos a concluir que alguno de estos órganos de donde drena la linfa se encuentran con infección. ¿Por qué? Porque ahí va a detectar los antígenos y va a producir anticuerpos y se va a infartar el nódulo. Igual, en el caso de la aplicación clínica de los nódulos linfáticos, mencionábamos que en el examen clínico podemos palpar los que se pueden palpar y ubicar si están infartados algunos otros por alguna infección. Pero también son importantes en la inspección de carnes. Estamos hablando de los médicos veterinarios que se encargan de la inspección de rastros, donde se procesan la carne de los animales que nos comemos. Entonces, si encuentran un nódulo linfático, ellos tienen el mapa, por así decirlo, de la ubicación de los nódulos linfáticos del cuerpo del animal. Y su inspección también incluye que van a localizar cada uno de los nódulos principales y los van a incidir con su cuchillo y le van a hacer cortes sagitales. Y si en estos cortes sagitales se observa que hay pus, o sea, materia, ya sea líquida o caseificada, entonces, determinando ellos de dónde drena la linfa, pueden decir, bueno, estos órganos no son aptos para el consumo humano, se van a decomisar porque este nódulo linfático que los drena se encuentra infartado e infectado. No sé si si logré explicarme. ¿Se entendió? ¿Lo podría repetir, doctor? Disculpe. ¿Qué te repito de todo? ¿Cómo es que ellos detectan que hay una infección como tal, como lo mencionó, cuando tiene pus? Digamos, porque tenemos que ellos, como tienen el mapa, o sea, ya saben dónde están ubicados cada uno de los nódulos linfáticos, entonces cuando ellos hacen su corte tradicional, ya envían el nódulo, su trabajo es cortarlos en cortes sagitales. Y cuando hacen los cortes sagitales, observan el interior del nódulo linfático. Si el nódulo linfático está en características normales, siguen con los demás. Pero si encuentran uno que a la hora de cortarlo sagitalmente se evidencia que hay pus o que hay tejido caseificado que es de infección, entonces ellos dicen, bueno, si es el nódulo linfático retrofaringeo medial, miremos, este está prácticamente drenando aquí según lo que tenemos acá, el cuello, cráneo, faringe y laringe. Entonces, la cabeza prácticamente de ese animal no la van a consumir, la van a decomisar. ¿Por qué? Porque hay estructuras del cuello, hay estructuras del cráneo, hay estructuras de la faringe y la laringe que se encuentran infectadas, porque este nódulo linfático que drena la linfa de estas estructuras se encuentra infartado e infectado. ¿Ahora sí se entendió? Sí, gracias, doctor. Muy bien. Entonces, ya vimos entonces los linfocentros de la cabeza. A ver, Andrea García, ¿cuáles son los linfocentros de la cabeza? Son el parotidio, el mandibular y el retrofaringeo. Muchas gracias. A ver, Dulce Tojino, ¿qué es un linfocentro? Son uno o varios nódulos linfáticos que van a estar ubicados en una región anatómica y van a filtrar la linfa procedente de esa región. Muchas gracias, muy bien, excelente. Entonces ahora vamos a proceder con los linfocentros del cuello. En los linfocentros del cuello vamos a tener dos tipos. Vamos a tener el linfocentro cervical superficial y el cervical profundo. En cuanto al cervical superficial, vamos a hablar que está formado por el nódulo linfático cervical superficial, que también recibe el nombre de preescapular. ¿Por qué preescapular? Porque, digamos, si ustedes miran la pantalla, aquí miramos que le puse con un puntito azul. Y esta porción de acá es craneal y esto es caudal. Entonces, es porque está antes de la escápula y está más o menos entre el borde craneal del supraespinoso y el músculo brachiocefálico.
principalmente el cleidocefálico, aquí. Entonces ahí se va a encontrar. Este normalmente es palpable, en un perro lo podemos como parte del examen clínico se puede palpar, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Y tenemos el otro linfocentro, que es el linfocentro cervical profundo. Este linfocentro cervical profundo está formado por varios nódulos linfáticos, que por su ubicación se van a clasificar en cervical profundo craneal, medio y caudal. Básicamente van a estar a nivel de ambos lados de la tráquea, ¿sí? No confundir con este que está aquí, que esta es la glándula tiroides, ¿ok? Y van a estar ahí prácticamente a ambos lados de la tráquea, en posición craneal, cuando está más cerca de la cabeza, en posición media y en posición caudal, ¿ok? Ese es el preescapular que miramos acá. Bien, entonces los linfocentros del cuello son linfocentros cervical superficial, formado por el nódulo preescapular entre el borde craneal del supraespinoso y también y canalmente relacionado con el brachiocefálico. Y tenemos el cervical profundo, formado por nódulos que están ubicados a ambos lados de la tráquea, en posición craneal, medio y caudal. ¿Sí? Muy bien. Ahí tendríamos el preescapular nuevamente. Ahora vamos a hablar, ya vimos de la cabeza y ya vimos del cuello. Ahora nos vamos a ir hacia el miembro torácico. Y aquí básicamente el linfocentro importante es el linfocentro axilar. Como su nombre lo indica, va a estar en la axila. ¿Se recuerdan ustedes donde nosotros íbamos a encontrar la irrigación y la arteria y vena axilar? Pues va a estar ahí. ¿Se recuerdan ustedes que hablábamos de algunas, la torácica externa, que era una arteria que iba a irrigar básicamente los músculos pectorales, ¿sí? Y también estaban ahí los nódulos linfáticos. Entonces, este linfocentro axilar está formado por los siguientes nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos axilares propios, los nódulos linfáticos de la primera costilla y los nódulos linfáticos axilar accesorio. Estos son los nódulos que componen el linfocentro axilar. Axilares propios, los de la primera costilla, un poquito más caudal, y a la par del axilar está un axilar accesorio. Ahí lo tenemos en rojito, se los pinté. Y aquí veamos que este es el miembro torácico y esta es la parte axilar y aquí se mira infartado. Muy bien. Entonces ya tenemos los del miembro torácico que son el linfocentro axilar con los axilares propios, primera costilla y los axilares accesorios. ¿Ok? Tenemos ahora del miembro pélvico, vamos a mencionar el nódulo linfático popliteo. Este es bien importante. Drena la linfa procedente del miembro pélvico, ¿sí? Y se va a ubicar en la fosa poplitea, o sea, caudal. Digamos, si nosotros miramos acá esta imagen que está de fondo, vean, aquí está, esta es la rodilla en la porción caudal, en la fosa poplitea, que va a ser la superficie caudal de la tibia, ahí vamos a tenerlo, ¿sí? Y aquí en este libro, pues se mira aquí cabalmente, ¿verdad? Este nódulo linfático no está presente en el equino, ¿sí? Y va a drenar la linfa procedente de la pierna y de las porciones más distales de la misma, ¿ok? Ahí lo tenemos. Digamos, vean en este perro, o esa parte de los miembros pélvicos del perro, que era el mismo que se sacó, que tenía una infartación del mandibular porque estaba padeciendo del linfoma maligno. Vean, estos son los popliteos, están exageradamente grandes, están infartados. Normalmente no se notan tan así, pero en todos se puede palpar. Eso es 100% palpable durante el examen clínico, ¿sí? Durante el examen clínico se puede palpar y si está infartado, pues con mayor razón. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, doctor. Todo bien. Muy bien. Veamos, entre lo que les platicaba y me había adelantado un poquito, están las patologías del sistema linfático. Vean esa imagen que tienen ustedes en su pantalla. Miren el tamaño que presenta este nódulo linfático mandibular.
No confundir cuando tenemos una entidad clínica conocida como que es de inflamación de las glándulas salivales, ¿sí? Entonces, no confundir con esto, porque a veces las glándulas salivales pueden estar aumentadas de tamaño, pero su consistencia es diferente, es blanda, no es dura, ¿sí? Porque las glándulas salivales, lo que pasa es que se obstruye ¿cómo se llama? Se va a obstruir el conducto y se va a salir la saliva hacia el tejido alrededor de. Ok. Entonces, tenemos ahí, este sería en el caso del sistema linfático. Vean acá el nódulo axilar, miren cómo se encuentra de grande. ¿Y qué es lo que se está haciendo ahí? Pues prácticamente para obtener un diagnóstico, se hace una punción con aguja y se obtiene, se hace una punción a diferentes lugares así dentro del nódulo y luego el contenido se pone en una lámina, se fija y se colorea para determinar el tipo de células que van a estar presentes ahí. Tenemos otro, vean. Muy bien. Entonces, después de que ya vimos los linfocentros de la cabeza, del cuello y del miembro torácico, nos vamos a ir dirigiendo ahora hacia el tórax. Y en el tórax vamos a tener 4 linfocentros. Tenemos el linfocentro torácico dorsal, tenemos el linfocentro torácico ventral, tenemos el linfocentro mediastínico. Ya con esto vamos más o menos ubicándonos, ¿verdad? Y por último, el bronquial. Torácico dorsal, en la cavidad torácica, en la pared dorsal. Torácico ventral, en el suelo de la cavidad torácica, principalmente relacionado con el esternón. El linfocentro mediastínico, recuérdense usted que el mediastino es un repliegue de la fascia endotorácica que divide la cavidad torácica en dos, entonces van a estar en medio, antes del corazón, cerca del corazón y caudal al corazón. Y el linfocentro bronquial formado por los nodos linfáticos que van a estar en la bifurcación de la tráquea, el bronquio principal derecho, izquierdo, el craneal en las especies que lo tienen y en la parte media. Entonces empecemos a ver. El linfocentro torácico dorsal va a estar formado por los nodos linfáticos torácicos, ¿sí? Aórticos torácicos. Quiere decir que cuando vemos nosotros la aorta, se recuerdan que inclusive en el laboratorio del martes, en los perros que hicimos disección, les enseñé ahí la aorta torácica, y donde se originaban las arterias intercostales dorsales. Bueno, a ambos lados de la aorta torácica se van a encontrar los nódulos linfáticos aórticos torácicos. Y tenemos el otro, que es los nódulos linfáticos intercostales, ahí donde se originan las arterias intercostales que se miraban para arriba, entonces en una posición entre las costillas, o sea, intercostales, no necesariamente, no son constantes uno para cada espacio intercostal, pero en la mayoría hay. Entonces, los linfocentros del tórax son 4. Linfocentro torácico dorsal, linfocentro torácico ventral, linfocentro mediastínico y el linfocentro bronquial. De esos linfocentros, el linfocentro torácico dorsal formado por 2 nódulos linfáticos, aórticos torácicos a ambos lados de la aorta torácica y los nódulos linfáticos intercostales que van a estar dorsalmente en los espacios intercostales, no en todos, pero sí en la mayoría. ¿Ok? Tenemos ahora, bueno, aquí si quieren, solo para mencionarles, digamos, estos de arriba, los números 7, son los intercostales, ¿sí? Vamos a ver dónde está mi cursor. Aquí está. Entonces, estos que están acá son los intercostales. Y estos que están más abajito acá van a ser los aórticos, ¿ven? Torácicos, ¿ok? Arriba los intercostales y abajo los aórticos torácicos. Ahora tenemos el segundo linfocentro del tórax, que corresponde al linfocentro torácico ventral. ¿Sí? Este va a drenar la linfa procedente de las estructuras ventrales del tórax, como su nombre lo indica, y va a enviar la linfa hacia los nodos linfáticos mediastínicos. Por eso es que cuando veamos los mediastínicos en un momento, son los principales nodos linfáticos
del tórax. Y ahí va a haber uno bien importante, que es el mediastínico caudal, que es el del, se le llamaba o se le llama el nodo linfático del médico veterinario. Les voy a decir por qué. Entonces, el nodo linfático torácico ventral está formado por los nodos linfáticos que están relacionados con el esternón, o sea, en el suelo de la cavidad torácica, y se dividen en dos porciones: el nodo linfáticos externales craneales, que van a estar en la parte craneal del esternón, más o menos donde están las arterias torácicas internas. ¿Se recuerdan ustedes? La torácica interna que iba a meterse entre el músculo transverso del tórax y el esternón, ahí donde se inicia, ahí van a estar los nodos linfáticos externales craneales. Y los esternales caudales van a estar relacionados con el esternón, pero la parte más caudal, en donde va a ser la porción caudal del músculo transverso del tórax, que está por encima de la superficie dorsal del esternón, ¿verdad? Y va a drenar la linfa del diafragma, hígado y corazón, ¿ok? Ese sería el torácico ventral. Ya vimos entonces los torácicos dorsales y torácico ventral. Nos toca ahora bueno, aquí podemos ver, vean, estos que estaban aquí arribita, dijimos que eran los intercostales, y estos los aórticos torácicos. Aquí va la aorta, ¿vean? Entonces, podemos observar. Y estos que están aquí con el número 2 son los esternales craneales, y aquí el número 3, esternal caudal, que son los que llevamos hasta ahorita. Ahorita vamos a hablar de los mediastínicos. Vamos a ver. Ok, ahí están los aórticos, intercostales, mediastínicos, pero todavía no los hemos dado, pero ya de una vez están ahí. Y aquí están los esternales craneales y esternales caudales. Entonces, ahora tenemos el tercer linfocentro del tórax, que corresponde al linfocentro mediastínico. El linfocentro mediastínico van a drenar la linfa de las paredes y las vísceras del tórax. Van a ubicarse en la porción del mediastino, o sea, en la cavidad torácica, en la porción media, ¿sí? Y se componen por 3 nodos linfáticos, los nodos linfáticos, o grupos de nodos linfáticos mediastínicos craneales, mediastínicos caudales y medios y caudales, ¿sí? Los mediastínicos craneales se encuentran precardial. ¿Qué significa eso? Anterior o craneal al corazón. Va a estar más o menos donde está la vena cava craneal y el tronco brachiocefálico, ahí. Vena cava craneal, ¿sí? Y tronco brachiocefálico. Tenemos los nodos linfáticos mediastínicos medios, van a estar cerca de la base del corazón. Y los mediastínicos caudales, que son un pulpo más grande, que es importante, aquí está, miren, toda esta parte caudal del corazón, llegando a la aorta torácica, y se le llama el nodo linfático del médico veterinario. ¿Por qué? Porque cuando hubo ahora todavía, desgraciadamente, como país tercermundista, tenemos todavía tuberculosis. En otros países ya no existe. Pero anteriormente, cuando era muy frecuente y era se volvió casi que una epidemia la tuberculosis, entonces las vacas también les da tuberculosis. Y este nodo linfático mediastínico caudal, cuando le hacían sus cortes, también así como les había hablado del retrofaringio medial, ¿se recuerdan? Pero este era típico. O sea, si el nodo linfático mediastínico caudal se encontraba infartado e infectado, era decomisado toda la canal del animal. ¿Por qué? Porque era específicamente y típico de una tuberculosis sistémica. ¿Se entendió? Sí, doctor. Doctor. Sí, Ok, muy bien. Entonces, esos son los mediastínicos. ¿Y cuáles nos faltan? Nos faltan los bronquiales. Pero aquí tenemos, para que volvamos a ver, los intercostales, miren, los aórticos torácicos. Aquí tenemos mediastínicos craneales, el traqueobronquial, que los vamos a ver en un momentito, mediastínicos medios, mediastínicos caudales, externales craneales y externales caudales, que ya vimos. ¿Qué nos faltan ahora de los linfocentros del tórax? Nos faltan el linfocentro bronquial, que va a estar formado por 4 nodos linfáticos. Entonces tenemos el linfocentro bronquial, ¿verdad? Son nodos linfáticos que se van a encontrar alrededor de la bifurcación de la tráquea. Está formado por el nodo linfático
traqueobronquiales derechos, traqueobronquiales izquierdos, traqueobronquiales medios y, en el caso de cerdos y rumiantes, los traqueobronquiales craneales. Vamos a explicar. Los traqueobronquiales derechos van a estar hacia el bronquio derecho de los pulmones. Digamos, la tráquea se divide normalmente en un bronquio derecho y un izquierdo. Entonces, el derecho va a tener los nódulos linfáticos traqueobronquiales derechos. En el lado del bronquio izquierdo vamos a tener los nódulos linfáticos traqueobronquiales izquierdos. Y en la bifurcación ventral de la tráquea tenemos los nódulos linfáticos traqueobronquiales medios. Y si ustedes se recuerdan, en el sistema respiratorio del cerdo y de los rumiantes, teníamos un bronquio que se dirigía cranealmente, que se conoce como el bronquio traqueal, y que se dirige específicamente al lóbulo craneal del pulmón derecho. Entonces, básicamente, allí es donde se va a ubicar los nódulos linfáticos traqueobronquiales craneales, solo en estas especies. Ahí sería, ¿verdad? Y tenemos, por último, los nódulos linfáticos pulmonares. Los pulmonares van a estar dentro de los bronquios y el tejido pulmonar, o sea, ya adentro de los mismos, prácticamente bronquios y bronquiolos, ¿verdad? Estos son los 5 nódulos linfáticos que están componiendo el linfocentro bronquial. Entonces ya vimos, ¿cuáles son los linfocentros del tórax? A ver, Emily, Paola, ¿cuáles son los linfocentros del tórax? El torácico dorsal, Ajá, el ventral, mediastínico y bronquial. muchas gracias. ¿Dónde están ubicados los bronquiales, perdón, los torácicos dorsales? Jamie, Francia. No sé, solo se conectó. Jocelyn de la Rosa. Bien, perdón, es que no se me había trabado esta cosa. De ese era el intercostal dorsal y aórtico torácico. O sea, sí, los aórticos torácicos. Muy bien. Ahora nuestra compañera se desapareció, la que le estaba preguntando. Se fue. Muy bien. Gracias, Jamie. Ahora, los torácicos ventrales, ¿cuáles son, Magnolia Aguilar? Los nódulos externales craneales y los nódulos externales caudales. Muy bien, gracias. Milton, ¿cuáles serán los nódulos linfáticos mediastínicos? No está Milton. Roxana Marleni. Los nódulos linfáticos mediastínico-craneales y caudales. Y faltó el medio. Solo me cerró el micrófono, está bien. A ver, Sara Gabriela, ¿a cuál de los mediastínicos se les conoce como el nódulo linfático del médico veterinario? Gaby, solo te conectaste, no estás presente. A ver, Sergio Iván Acabal. Son los mediastínicos caudales. Muy bien, los mediastínicos caudales. Y por último tenemos en pantalla los nódulos linfáticos bronquiales, ¿verdad? Los traqueobronquiales derechos, traqueobronquiales izquierdos. Tenemos los traqueobronquiales medios, los traqueobronquiales craneales y los pulmonares. Muy bien. Entonces ahí ya llevamos cabeza, cuello, miembro torácico y tórax. Hablemos un poco acerca de los nódulos linfáticos que se encuentran en las paredes abdominales y la pelvis. Aquí vamos a ver que hay varios linfocentros. Vamos a mencionar así rápidamente el linfocentro lumbar, el linfocentro sacroiliaco. Ahí se van viendo ustedes. El lumbar va a ser más o menos abajo de las vértebras lumbares. Linfocentro iliosacro, más o menos en la articulación del ilion con el sacro, que es lo mismo sacroiliaca, ¿verdad? Pero aquí sería linfocentro iliosacro. El tercero, linfocentro inguinofemoral, va a ser más o menos en la unión del miembro pélvico con la cadera en la ingle. Y los linfocentros isquiáticos
¿verdad? Que van a ser prácticamente donde está el isquio. Entonces, el linfocentro lumbar está formado por una serie de nódulos linfáticos inconstantes, o sea, que no siempre están presentes. Están normalmente a ambos lados de la aorta abdominal, ¿verdad? Se relacionan con las apófisis transversas de las vértebras lumbares y normalmente formado por 3 nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos lumbares propios, los aórticos lumbares y los renales. Los nódulos linfáticos lumbares propios principalmente están en bovinos, se relacionan con las arterias lumbares que van a originarse de la aorta abdominal y los músculos lumbares, que es el psoas mayor, psoas menor y cuadrado lumbar. Los aórticos lumbares, vamos a ver en la aorta abdominal, y los nódulos linfáticos renales obviamente van a estar en el hilio del riñón, donde entran y salen estructuras al mismo. Entonces ese es el primero, el linfocentro lumbar. Tenemos el número 2 del abdomen, el linfocentro iliosacro. Va a estar prácticamente en el techo de la cavidad abdominal y con la unión con la pelvis, por eso es iliosacro, ¿verdad? Donde está la articulación del sacro con el ilio. Y está formado por los nódulos linfáticos ilíacos medios, ilíacos laterales, sacros, ilíacos internos, anorrectales y uterinos. O sea, son varios, ¿verdad? Que están ahí en la parte, porque están prácticamente en la finalización de las ilíacas, de las arterias ilíacas, se relacionan con el sacro y con algunos órganos que se encuentran a ese nivel como el recto y el útero en las hembras. Y tenemos el tercero, es el linguino femoral. Aquí, como les decía, está prácticamente en las ingles, donde se une el miembro pélvico con la cadera, pero a nivel de las ingles. Y este número 3, el linguino femoral, es muy importante. ¿Por qué? Porque va a estar formado por el nodo linfático inguinal superficial, que es el nodo linfático, y el profundo, ¿verdad? Pero el nodo linfático inguinal superficial, básicamente, es el que conocemos como retromamario y hemos platicado acerca de él, que se encuentra en la base de la glándula mamaria dorsal a los cuartos caudales. Y este es bien importante porque cuando hay mastitis se va a infartar. Y en los machos se llama escrotal porque está relacionado con el escroto. Ahí lo tenemos. Y tenemos los subilíacos o prefemorales, que no se encuentran en los perros y van a estar normalmente en los flancos, drenando la linfa de los flancos. ¿Ok? Muy bien. Tenemos el linfocentro isquiático, ¿sí? Formado por los nódulos linfáticos isquiáticos laterales, o isquiáticos, perdón, que están en lateral ligamento sacrotuberal ancho. ¿Se recuerdan ustedes? En donde está la escotadura mayor y menor de la pelvis, ¿verdad? Entonces, se encuentra el linfocentro isquiático formado por los nódulos isquiáticos. No se encuentra en los perros, ¿sí? Y van a drenar la linfa procedente de la piel y los músculos de la cadera y el muslo. Y tenemos también los nódulos linfáticos glúteos como parte del linfocentro isquiático, que va a estar drenando la linfa, ¿verdad? De la parte de las caderas, y va a estar craneales, se sitúan craneales a los isquiáticos. Los tuberales, que van a estar caudales a los isquiáticos, ¿sí? Y van a estar prácticamente, todos son alrededor de los huesos de la cadera, ¿sí? Muy bien. Entonces, vimos los linfocentros de cabeza, de cuello, miembro torácico, de tórax, cavidad abdominal, ¿sí? Y las paredes de la pelvis. Concluyendo con esto, vamos a hablar acerca de un par de órganos más que forman parte del sistema linfático. El primero es el vaso. Y el vaso es un órgano alargado, blando, un color rojo brillante o púrpura o más o menos como vino tinto, ¿verdad? Y que se encuentra altamente vascularizado. Significa que tiene mucha irrigación. ¿Dónde se encuentra? Pues se va a encontrar del lado izquierdo del plano medio
en la región hipogástrica izquierda. Hipogástrica es caudal y debajo del estómago. ¿Se recuerdan que el estómago tiene una curvatura mayor dorsal y una curvatura mayor ventral, menor dorsal y mayor ventral? En la curvatura mayor ventral va a haber un tejido que se conoce como aumento mayor porque se origina de la curvatura mayor del estómago. Y parte de este lo va a unir a el estómago, su curvatura mayor, con el vaso, y se llama aumento gastroesplénico, ¿sí? Entonces ahí es donde se va a ubicar. Aquí lo tenemos encerrado en un circulito, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son las funciones del vaso? Va a ser como que fuera un gran nódulo, ¿verdad? Va a filtrar la sangre. Va a servir de cementerio a los glóbulos rojos, o sea que cuando ya cumple sus 120 días de circulación sanguínea, llegan al vaso para ser destruidos. Y ahí a la hora de destruirse, la eliminación del hierro va a ser dentro del vaso para aprovechar. Ya dijimos cementerio de glóbulos rojos. También va a dar origen a linfocitos y va a almacenar y liberar células sanguíneas. O sea que es un reservorio sanguíneo. Por eso es que vamos a ver ahorita que veamos la constitución del vaso. Tiene una cápsula que emite trabéculas. Esas trabéculas sirven para cuando hay una esplenocontracción, como que exprimieran el vaso para liberar células sanguíneas cuando hay alguna hemorragia, una pérdida que se necesita que se liberen al torrente sanguíneo más células sanguíneas. Ahora miremos la estructura. La estructura del vaso, básicamente, vamos a verla, que está formada por una cápsula. Esa cápsula está formada por tejido conectivo. Y ese tejido conectivo es el que les decía que emite trabéculas, que son como parte de la cápsula, pero en una posición, digamos, la cápsula está alrededor y como perpendicularmente hacia el interior del parénquima van a ir estas trabéculas. Y son las que sirven en un momento dado para la esplenocontracción. Supongamos que existe un problema de hemorragia, una hemorragia que se encuentra muy aguda y se está perdiendo mucha sangre, entonces el vaso se contrae, que eso se llama esplenocontracción, para liberar sangre hacia el torrente sanguíneo y tratar de suplir la que se perdió. Ahora, en el tejido blando, aparte de la cápsula que está alrededor y emite trabéculas, va a estar formado por dos tipos de tejido, lo que se conoce como pulpa roja y pulpa blanca. La pulpa roja no son más que vasos sanguíneos o espacios de vasos sanguíneos, ¿verdad? Y la pulpa blanca está formada por una serie de tejido como nodular, ¿verdad? Que tiene la propiedad de fagocitosis y producción de células de defensa, principalmente linfocitos. Este es un paciente que tuvimos con un problema de un tumor de vaso. Ahí está, se le tuvo que hacer una esplenectomía. Vean cómo se mide ese vaso de feo, de irregular. Y ahí está después de su recuperación. Este fue otro, y miren, ese vaso estaba con ese tumor sangrante, ya tenía un hemoabdomen, porque toda esa sangre había llegado al abdomen, ¿verdad? Vean. Y por último vamos a hablar del timo. El timo también es un órgano de defensa que está presente solo en animales jóvenes, y cuando esos empiezan la pubertad, va a empezar su involución, o sea, va a desaparecer. Su ubicación va a ser normalmente cuando la unión del cuello con la tráquea hacia el mediastino. Y está formado por un tejido que tiene muchos lobulillos, ¿verdad? Con médula y corteza igual que el anterior, ¿sí? Y en la corteza va a estar la capacidad de presentar los linfocitos T, que son inmunocompetentes, ¿verdad? Y se conocen como timocitos. ¿Alguna pregunta? Eso sería con respecto al sistema linfático. ¿Alguna pregunta? No, Está bien. Yo sí le quería preguntar, perdón. Dime, claro. Con respecto,
por ejemplo, a perros y gatos, ¿cuáles son como las causas más comunes de que se infarten los nódulos linfáticos? Bueno, en perros y gatos, como sabemos, los nódulos linfáticos están drenando la linfa de ciertas regiones. ¿Y qué hacen ellos? Pues detectan antígenos. ¿Qué son antígenos? Bacterias, virus, priones, hongos. Y al detectarlos, van a aumentar el tamaño, que se llama infartación del nódulo linfático, y van a empezar a producir células de defensa. Entonces, la función en un perro y un gato es cabalmente detectar esas infecciones. Y la importancia va a ser que se van a aumentar. Ya sabiendo tú de dónde drena la linfa, supones de dónde viene la infección. ¿Alguien más? Alguien había levantado la mano. Sí, doctor, yo tenía una duda. Ahorita que estaba revisando en los nódulos del miembro pélvico, mencionó únicamente el popliteo, ¿verdad? Sí, y los inguinofemorales, ¿verdad? Que también van a estar por ahí, que son los principales como nódulos linfáticos. O sea que el principal va a ser los El popliteo. iliofemorales o los popliteos. Los popliteos. Ah, ok, está bien. Gracias. Bueno. ¿Alguien más? Doc, yo tenía otra duda. En el Sí, lingocentro dime. del miembro torácico, no sé si apunté bien, pero yo apunté que los axilares propios son los palpables y los demás no, ¿verdad? O sea, los axilares no son torácicos, son del miembro torácico. Ah, Y sí, del ese es miembro torácico. del miembro torácico. Están a nivel de la axila y normalmente se pueden palpar. Sí, son palpables, ¿verdad? Ese sí, porque no está dentro de la cavidad torácica, está en la axila. Ya. Va, Con mucho gracias. gusto, Manfred. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nada más, los dejo y primero Dios nos miramos el día lunes por esta vía.